Bueno, pues vamos a ir empezando porque esperar es reforzar un comportamiento poco adecuado. Entonces, vamos a ir empezando y en primer lugar, bueno, pues agradecer vuestra presencia en este taller que vamos a desarrollarlo mi, mi, mi compañero Román. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, me presento, yo soy Camino y también vengo con Álvaro y con Román y venimos los tres de la Fundación 11. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que pone el título. La discapacidad está en el entorno, obstáculos del alumnado con discapacidad en las aulas y soluciones prácticas para la igualdad de oportunidades. Entonces, primero va a hablar Román sobre el marco normativo. Así es que, Román, todo tuyo. No, creo que... ¿Hola? Vale, sí. Bueno, pues vamos a empezar viendo un poco la normativa sobre discapacidad e inclusión bueno, vamos a empezar viendo un vídeo sobre sensibilización de las personas con discapacidad y la inclusión que hizo el Grupo Social 11 al cual pertenece la Fundación. Es un vídeo muy cortito y creo que... Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, sintámonos orgullosos, démoslo todo, gritémoslo, bailémoslo, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Somos la generación más inclusiva de la historia. Aprovechémoslo. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Bueno, decía que aparte de ser interesante, a mí me resultó muy bonita esta campaña y quería que la vierais, aunque seguro que alguno de vosotros la ha visto anteriormente. Bueno, pues venimos de Fundación 11, que es una de las tres patas del Grupo Social 11, la pata roja. Y como habéis visto en el vídeo, atendemos a todas las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Luego la pata verde del muñequito, que le llamamos Oncelio, la pata verde es la ONCE, que es la organización que se creó en los años 40 en España. Y la pata, bueno, el brazo azul es la parte de las sociedades que tiene el grupo Ilunion de empresas socialmente responsables. Y la cabeza es amarilla y el amarillo es un color transversal en nuestra marca porque todas las partes tienen también su cabeza, que la cabeza es donde está el compromiso social del grupo. Como había dicho Álvaro, vamos a poner un poco en contexto este taller hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional de derechos humanos y como tal se suma a los otros tratados de derechos humanos como son los derechos del niño, los derechos de la mujer y como tal, al ser derechos humanos, se consideran que pertenecen a todas las personas por igual y las características que son universales, indivisibles interdependientes y están todos relacionados entre sí. Bueno, como decía, la Convención es un tratado de derechos humanos que nació en Nueva York en el año 2006 y España empezó a formar parte de este tratado en el año 2008.
a partir de una vez de que España lo ratifica y que se publica internamente en el BOE, los tratados internacionales, en virtud del artículo 96 de la Constitución española, pasan a ser derecho interno, es decir, derecho totalmente aplicable, como si fuera una ley que emana del mismo Congreso de los Diputados. Dicho esto, y pasando ya más a lo que es la convención en sí y su contenido, tenemos el artículo 1, que es donde podemos encontrar el propósito de la convención, y es donde queda claro, si tú coges la convención, para qué se hace, ¿no? Y entonces, como vemos, hay una serie de acciones que persigue, como es promover, proteger, asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. También en el título, en el artículo 1, se define lo que se entiende por discapacidad y el enfoque que la Convención le da a este fenómeno, ¿vale? A nosotros que trabajamos en Fundación 11 y a mucha gente del tercer sector que se dedica a esto, no nos gustan otros términos como diversidad funcional, personas con capacidades diferentes y demás, porque es un poco enmascara la realidad de la discapacidad. Y además, siendo puramente legalistas, que en mi caso, por ejemplo, también lo soy, la convención, tanto la Convención Internacional, que como he dicho anteriormente es derecho aplicable en España, como otras leyes de la materia, hablan de discapacidad, es el término que utilizan. Y como veis en la parte rojita de en medio, dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias, pero cuando estas deficiencias interactúan con diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Es decir, que hay dos componentes en el tema de la discapacidad. Está el tema de la deficiencia y el tema de la interacción con las barreras del entorno. Y en la parte derecha, en la parte azul, señalamos que a menor número de barreras, menor es la discapacidad de la persona. Es decir, imaginaos, por ejemplo, una persona ciega, ¿vale? Tiene su deficiencia, que en este caso es sensorial. Si está en un entorno en el que, imaginaos que esa persona pues, se comunica a través del braille, ¿no? Si esa persona está en un entorno que no existe el braille, su discapacidad sería mayor, porque la barrera a la que se está enfrentando es mucho mayor. Por el contrario, si esa persona se encuentra en un entorno en el que todos los materiales están en braille, su discapacidad incluso a veces puede pasar desapercibida, porque sería menor. Entonces, nada, indicar que aparte de la deficiencia de la persona, el modelo social de la discapacidad, que es el que consagra la Convención Internacional, pone el foco en las barreras y en el entorno, no tanto como en la persona con discapacidad. Decía también que el modelo social de la discapacidad es el que actualmente vivimos, porque anteriormente habíamos pasado por otros modelos que eran un poco, bueno, el primero de todos es el modelo de prescindencia, que es el modelo más duro, en el cual la persona con discapacidad es un estorbo en la sociedad y tiene que ser eliminada. El segundo modelo, que ha estado vigente hasta hace bien poquito y terminó con él la publicación de la convención, es el modelo médico rehabilitador, en que la persona con discapacidad tenía que ser tratada médicamente y rehabilitada para poder ser insertada en la sociedad. Es decir, una persona con discapacidad, si una persona ciega, pues habría que intentar curarla por todos los medios, su visión, para que pudiera insertarse en la sociedad, porque su discapacidad se lo impedía. Sin embargo, ahora nos encontramos en un modelo que es el modelo social o el modelo de enfoque de derecho, que es el que acoge la convención y el que abraza a España también, que pone el foco pues, en el entorno, que la discapacidad, aparte de ser un hecho de la persona, es un problema del entorno, y lo que hay que solucionar y hacer accesible es el entorno, no a la persona.
Los principios de la Convención son 10 principios. Yo creo que los dos más importantes que son los que hemos subrayado, que es el principio de la no discriminación y también el principio de la accesibilidad. La no discriminación tiene mucho que ver con el principio de igualdad. El principio de igualdad es un derecho fundamental también en la Constitución española, según el artículo 14, y la accesibilidad es una gran novedad de la Convención, sobre todo hoy en día, no ya tanto por accesibilidad al medio físico, que también, y España había trabajado también de la mano de las entidades del tercer sector, como la propia Fundación 11, en eliminar las barreras del entorno, pero hoy en día también nos encontramos con muchas más barreras tecnológicas, que hoy en día con el mundo de las telecomunicaciones y de las TIC es lo que más nos encontramos. También consagra otros principios como el derecho de los niños y las niñas con discapacidad y también la autodeterminación de las personas, que es muy importante. Me gustaría hablar con vosotros y vosotras que pertenecéis al sector de la educación sobre algo muy importante, que son los ajustes razonables y las medidas de acción positiva. Los ajustes razonables vienen expresamente contemplados en la Convención, mientras que las medidas de acción positiva no vienen mencionadas de forma directa, y para ello tenemos que acudir a la Ley General de Discapacidad, que se aprobó en España en el año 2013 a través de un Real Decreto, que es un texto refundido, que aunó todas la legislación que había anteriormente sobre discapacidad. Bueno, aquí hemos puesto lo que son las medidas, los ajustes razonables, también las medidas de acción positiva y qué diferencia hay entre ellas. Los ajustes razonables son unas medidas que tomamos en función de las necesidades de una persona en concreto, mientras que las medidas de acción positivas son medidas, valga la redundancia, que afectan a todo el colectivo, en este caso de la discapacidad. Y la diferencia entre ambos es principalmente que unas son singulares para una persona específica y las otras son para todo un colectivo. Por ejemplo, un ajuste razonable sería: yo, persona con discapacidad visual grave, necesito que en mi examen me pongan una letra grande para que yo pueda saber a qué me estoy enfrentando, o me den más tiempo porque necesito un tiempo de lectura mayor. Pero esas son mis necesidades. Otra persona, también con discapacidad visual, podría tener otras necesidades, como es, por ejemplo, una audiodescripción. Las medidas de acción positiva, como decía, son para todo un colectivo. Por ejemplo, la reserva de plazas en la formación profesional, la reserva de plazas en la universidad, la gratuidad de las tasas universitarias para las personas con discapacidad. Son medidas para todo un colectivo. Y la siguiente diapositiva ya empezamos a hablar específicamente del derecho a la educación de las personas con discapacidad. El derecho a la educación de las personas con discapacidad viene recogido en el artículo 24 de la Convención. El artículo 24 de la Convención principalmente lo que resalta es que debemos implementar un sistema de educación inclusiva y que tenemos que acabar con la educación segregada, que era propia de otros enfoques de la discapacidad, como el modelo médico rehabilitador, en el que a los niños y las niñas lo llevábamos a una escuela especial porque en la escuela ordinaria no podíamos tratarlo. Entonces, bueno, el artículo 24 de la Convención es un artículo bastante denso, pero nos ha parecido bien señalar como en 7 puntos lo más importante que nos traslada el artículo 24. En primer lugar, pues que la educación y todo el sistema educativo tiene que ser inclusivo en todos los niveles. Además, también habla de los ajustes razonables, que es de lo que os comentaba antes. También habla de la formación y sensibilización a la comunidad educativa acerca de la realidad de la discapacidad. Y, por último, también habla de la educación superior, de la formación profesional y del aprendizaje a lo largo de la vida en igualdad de condiciones con todas las personas.
Y bueno, ya que os he puesto un poco en contexto y también os he mencionado la normativa por la cual debemos regirnos, os va a comentar ahora mi compañero Álvaro una serie de ideas que seguramente que son de todo vuestro interés. Ahora vamos a intentar aterrizar, poner historia de lo que recoge las leyes. A veces los seres humanos que no tenemos el placer de ser juristas, vemos los conceptos que describen las leyes como, el papel lo aguanta todo. Entonces, bueno, vamos a intentar ver de dónde viene y a dónde vamos. Ya es bastante. Entonces, para mí es muy importante que afiancemos conceptos. En España tenemos una extraña habilidad y es que nos gusta cambiar nombres, sacar eufemismos, porque esto es cosecha propia. Creo que no soportamos las emociones nuestras ni las de los demás. Entonces tenemos una necesidad compulsiva de sacar eufemismos. La relación entre el lenguaje y el pensamiento, no voy a hacer una tesis porque nos puede dar para mucho, pero sí que condiciona nuestro comportamiento. La forma en que hablamos, la forma en que pensamos, condiciona nuestro comportamiento. Y entonces un día, hablando con mi amiga Elena, me dice, oye Álvaro, ¿y cómo me tengo que dirigir a una persona como tú? Y yo, que soy un poco guasón, le dije, hombre, pues depende de lo que quieras resaltar de mi persona. Si quieres resaltar mi belleza, pues me dice que soy guapo. Si quieres resaltar que soy un poco irónico, pues me puedes llamar Dr. House. No, pero en esto, en lo que te pasa a ti, ¿por qué vas en silla de ruedas? Ah, vale. Entonces, di que soy una persona con discapacidad. Entonces, esa pregunta que me hizo mi amiga Elena me llevó a reflexionar sobre el modelo conceptual de la discapacidad que se tiene en España. Entonces, aquí vemos un modelo que intenta explicar de manera causal todo lo que le pasa a una persona con discapacidad, ¿vale? Entonces, dice que es una condición intrínseca de la persona que viene dado por una enfermedad o trastorno debido a una deficiencia. Una deficiencia que es una alteración estructural, funcional de una parte del cuerpo. Que esa deficiencia le impide realizar actividades de manera normotípica.
y por no poder hacer ciertas actividades de manera normotípica, le va a llevar a una situación de desventaja social y que le llaman minusvalía, ¿vale? Las aquí presentes, porque hay mayoría mujer, ¿cuánto de cómodas os sentís con este esquema? Vale. Por allá atrás veo negación con la cabeza. A ver. No te sientes nada cómoda. Vale. La parte de minusvalía te chirría. ¿Lo podemos dar por válido o no? Ah, vale. Pero una pregunta. Entonces, ¿nos sentimos incómodos por las palabras o nos sentimos incómodos por las relaciones causales? Ah, vale, o sea que nos sentimos más o menos identificados, pero nos chirrían las palabras. ¿Más o menos es eso? Ah, que refleja la realidad. Sí. Ujú. Mm. Te voy a copiar la comparación, me gusta. Bien. Bueno, perfecto. Pues vamos a ver. Este modelo conceptual de la discapacidad es el modelo que estaba vigente en los años 80. Entonces, ¿por qué en España, en el inconsciente colectivo, sigue vigente este modelo? Vamos a intentar explicarlo de manera más o menos rapidita. Bueno, aquí tenéis una serie de la definición de los conceptos. Los conceptos son los que son, está claro. Pero bien, en España, en la década de los 70, 80, estaba la casa de la democracia por construir. Entonces se empieza a generar leyes y a construir un movimiento asociativo para satisfacer las necesidades colectivas y dar respuestas a lo que a nivel mundial se estaba haciendo. Entonces, sí, a nivel mundial se hablaba de deficiencias, discapacidad y minusvalía y que había que rehabilitar a la persona con discapacidad para intentar
que no cayera en el último escalafón de ser una persona minusválida porque estaba en desventaja social con respecto a los otros. Entonces, todo se construyó. Leyes, asociaciones, toda una red de apoyo a las personas con discapacidad bajo ese modelo. Ese modelo que viene a poner que había un ser imperfecto que había que intervenir sobre él, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un experimento. Yo que soy un enamorado de MacGyver, voy a pedir a mis compañeros que me traigan un papel, una linterna y una lupa, ¿vale? El papel lo pongo en el suelo y alumbro con la linterna el papel. Pero como tengo unas ideas brillantes, voy a meter la lupa entre la luz y el papel. Y me voy a tirar así todo el día. ¿Qué es lo que pasaría? El papel arde. Se quema. Como estábamos y como estamos las personas con discapacidad. Más quemados que la moto un hippie. Con perdón. Tienes que cambia, mejora, pim pam. Toma las casitos. ¿Todo esto para qué? Para no caer en el saco roto y hacer un esfuerzo sobrehumano por integrarte. Bien. ¿Qué ha pasado en los últimos 30, 40 años? En los últimos 30, 40 años hemos vivido el mayor desarrollo tecnológico que ha experimentado la humanidad desde que el hombre salió de la caverna. Y entonces, este desarrollo tecnológico, que viene fundamentado por el desarrollo científico y el desarrollo económico que ha habido en los últimos años, si lo sumamos a la voluntad del ser humano, al final es la motivación intrínseca. Todos los seres humanos tenemos una motivación intrínseca que son las que Maslow venía a describir en su famosa pirámide. Traducido. Yo que soy un enamorado del canto del loco, a todos nos gusta entrar en la fiesta con zapatillas. Y entonces había personas en los años 80, a finales de los 80, principios de los 90, que pese a tener una discapacidad, pues oye, pues con su máquina de braille empezaban a conquistar los bufetes de abogados. Las personas con discapacidad física empezaban a manejar los incipientes ordenadores. Entonces la gente ya decía, oh, Houston, ¿cómo voy a llamar minusválido a una persona que lo tiene súper complicado, pero que me da sopas con onda, como diría mi abuelo, y se come la ciudad y se come la vida? Yo no me atrevo a llamarle minusválido. Y entonces
la comunidad científica dijo, Houston, tenemos un problema. El modelo conceptual que habíamos establecido tan causal, se nos hace agua por todas partes. Entonces se empieza a construir un nuevo modelo conceptual de la discapacidad. Un nuevo modelo de la discapacidad donde chocaba lo que puede hacer una persona con sus deficiencias y lo que no puede hacer. Y en esa comparativa de funcionamiento y discapacidad, la condición de discapacidad empieza a cambiar. Porque uno de los principios que les guió a abrir este nuevo concepto es que había que dar cabida al modelo biopsicosocial de salud, al modelo de la discapacidad. Y como dice el modelo biopsicosocial, tan importante es la ausencia de enfermedad como sentirnos sanos, sentirnos bien. Entonces, el modelo conceptual dice, vale, hay tres niveles que van a determinar la salud de una persona. ¿Vale? La función o estructura que esté sana o no esté sana, que tenga una deficiencia, lo que puede hacer, las actividades que puede realizar, pero aquí ya mete un concepto importante, que es la actividad va a estar determinada por factores ambientales y por las características individuales de la deficiencia, de los síntomas que tenga esa persona. Y este nivel de actividad que viene determinada por factores ambientales nos va a permitir participar en igualdad de condiciones en cualquier ámbito de la vida comunitaria. ¿Vale? Entonces la definición de este modelo ya encaja con la definición que ha compartido mi compañero Román. Y ahora, Houston, ¿qué hago? Porque ya no puedo centrar mi atención en el papel. Ya no puedo centrar mi atención, ya no tengo que intervenir en un ser imperfecto. Tengo que intervenir también en el entorno. Y intervenir en el entorno, o para intervenir en el entorno, tengo que asumir un ejercicio de humildad, responsabilidad y honestidad, que son valores que se les presuponen que están, pero que es muy difícil de aplicarlos. Entonces, como ahora ya tenemos que tener en mente las características de la persona y los factores contextuales, ya no tenemos que rehabilitar
a la persona. Tenemos que acompañar en el proceso. Tenemos que acompañar y apoyar en el proceso. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta parte de la fiesta. La fiesta, ¿cómo nos sentimos parte de la fiesta? Pues, en primer lugar, cuando nos permiten entrar. Cuando no hay barreras, cuando no hay un portero y me dice, no, tú no entras porque llevas zapatillas. O tú no entras porque llevas chanclas. Pero es que una vez que estoy dentro de la fiesta, déjenme bailar, déjenme poder pedir una copa. En el sistema educativo, permítanle desarrollar todo su potencial. ¿Os acordáis el caso de María, la estudiante de Barcelona? Pues, vale, me permiten acceder, permítanme desarrollar todo mi potencial. ¿Qué más les da que me meta debajo de la mesa? Y finalmente, háganme sentir parte de la fiesta. Porque si organizan una excursión y resulta que no hay un autobús accesible o no hay una persona de apoyo para mi compañero TEA, la fiesta no es tan fiesta. Entonces, los niveles de participación social siempre son estos 4 que vemos. Exclusión. Siempre, en algún momento de nuestra vida, nos hemos podido sentir excluidos. También hay veces que nos hemos podido sentir segregados en el propio sistema educativo. Cuando llevamos al alumno al aula de apoyo. No, ostras, no hay una práctica más estigmatizante. Estamos señalando. La integración, por mucho que cambiemos las palabras, el sistema educativo español sigue anclado en el modelo de la integración. No, pueden hablar de inclusión, pero habiendo aulas de más de 20 personas, pues lo raro es que no haya más alumnos con discapacidad. Entonces, bueno, pues para que la integración, para que pasemos de la integración a la inclusión y podamos taladrar esa membranita que veíamos en el subconjunto de las personas con discapacidad, tenemos que seguir un poco la metáfora del proceso de nutrición de las células. Las células se alimentan gracias a la función que cumplen las proteínas. Las proteínas son las partes de la célula que permiten el paso de
sustancias extracelular, intracelular. Entonces, cuanto más seamos capaces de taladrar esa membrana, más fácil será la participación global de personas con y sin discapacidad, porque se generarán apoyos naturales, dotados de recursos económicos, de recursos materiales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos con los eufemismos? Tirarlos a la basura. Principalmente porque todos estos eufemismos lo que hacen es volver a poner el foco en la persona. Aparte de diversidad funcional. Diversidad funcional puede ser un zurdo, como dice mi compañera Camino, una mamá con un carrito de bebé. Entonces, no, al pan y al vino. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en las creencias. Las creencias inconscientes son las que más dificultan el avance hacia una sociedad más inclusiva. Y para finalizar, vamos a ver dos escenas de una película como es Star Wars, ¿vale? Partiendo de que la inclusión es un reto al que todos queremos llegar, ¿vale? Venga, dentro vídeo. Román, gracias. ¿Sí? ¿Quieres energía? Conectaré esto por aquí. Así, eso es. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a Yoda. Si es que existe. Es un lugar extraño para encontrar a un maestro de Jedi. Este lugar me horripila. Fijaros, Luke tenía como objetivo adiestrarse, encontrar a Yoda, hace una inversión energética, personal y social por llegar hasta el planeta ese. Lo que no sabe Luke es que estaba cagado. Estaba cagado de miedo. Y el ser humano, cuando la amígdala se activa, pone en funcionamiento la parte cognitiva. Le da por pensar. Y hasta se cuestiona la existencia del gran maestro. Pero no nos podemos poner dignos. Nosotros, como sistema educativo y como miembros de la comunidad educativa, cuando nos enfrentamos a una persona con TEA o con parálisis cerebral y la amígdala está ahí
haciendo de las suyas, decimos, uy, es que a lo mejor María es alumna de educación especial. ¿Me seguís? Y es que tiene que haber un algo para maestros. Tiene que haber un planeta idílico para maestros de Jedi. Tiene que haber escuelas especiales. La diversidad es la diversidad. En la humanidad y el universo. Vale. En España creo que tenemos cuatro grandes barreras que nos van a hacer la vida imposible para conseguir la inclusión o la no discriminación. Los prejuicios, las ideas preconcebidas. Esa parte inconsciente de la mente humana va a estar siempre. Y si no, voy a poner un ejemplo. Cuando termine de aquí, tengo unas ganas bárbaras de salir, irme a cenar con mi amiga Ana la Barbie. ¿Qué se os ha activado en vuestras cabecitas? ¿Cómo es Ana? Venga, va. Sí, suena muy... Sí, lo sé. Es un ejemplo políticamente incorrecto. Pero... Vale, pues ya está. Ojo, tenemos que trabajar nuestra mente. ¿Vale? Segunda gran barrera que nos enfrentamos. La estructura del Estado. Financiar. Y la financiación y la descentralización. Descentralizar y financiar es un tema complicado. Luego, la generalización de recursos específicos. Es que a veces perdemos el norte de que todos necesitamos lo mismo. Pero lo que hace falta es, para conseguir lo mismo, hacerlo de diferente forma. Y finalmente, una opinión muy personal es que ninguna de las ideologías políticas creen firmemente en el potencial del ser humano. Ninguna ideología cree en los valores humanistas del ser humano. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar el reto? Pues dentro vídeo. Aquí hay algo extraño. Siento frío. Muerte. Ese lugar es más fuerte con el reverso tenebroso de la fuerza. Es propiedad del mal. Tienes que entrar. ¿Qué hay dentro? Solo lo que lleves contigo. Tus armas no las necesitarás. Efectivamente. Cuando abordamos el reto
y tenemos miedo, el miedo nos genera todas las emociones que ha descrito Luke. Sentimos frío, sentimos sudor, se nos encoge, se nos paraliza todo. Y la tentación o la forma de combatir ese miedo es con las herramientas y las habilidades adquiridas. Pero el maestro Yoda, no. Al miedo solamente si quieres afrontar el reto, si quieres conseguir el reto, lo debes abordar con lo que lleves dentro de ti, con tus valores más auténticos, porque de nada sirve lo aprendido hasta ahora. ¿Vale? Y entonces, ahora ya paso la palabra a... Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los indicadores de inclusión que nos pueden ayudar a saber si nuestro centro es inclusivo o accesible. Entonces, antes de comenzar con la presentación, queríamos hacer una dinámica con vosotros y después de conocer un poco los recursos jurídicos que nos ha comentado Román de la Convención, de las leyes españolas y de los conceptos sobre la discapacidad que nos ha mencionado Álvaro, como muchos de vosotros trabajáis en un centro de formación profesional o de educación superior, nos gustaría preguntaros qué indicadores, si vosotros tuvierais que medir si vuestro centro es inclusivo, ¿qué indicadores os parecen que son los adecuados? Si queréis, os voy a pasar el micro. No sé, ¿quién se atreve a decirlo primero? ¿Os atrevéis a alguien? ¿Os pongo algún ejemplo? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues un indicador para saber si un centro es inclusivo podría ser si hay rampas para acceder al centro, ¿no? No, si os escucháis bien todos. También es verdad. Sí, además tenemos una chica que luego nos va a contar su experiencia Erasmus y está con nosotros online y si no usamos el micro no nos escucha ella. Yo empezaría, has empezado tú, pero empezaría por esas dificultades para no solo acceder a los centros, sino para transitar por dentro de los centros y moverse por dentro de los centros. Entonces, hay muchos centros educativos que están construidos desde hace muchísimos años y donde se ha invertido poco dinero, o por lo menos no todo el suficiente, para que realmente sean espacios accesibles. Yo empezaría por ahí, seguiría a lo mejor por ratios en las aulas. Las ratios están muy altas. Yo tengo aulas de 30 alumnos. En espacios de dimensiones muy pequeñas. ¿Y con ascensor o sin ascensor? Sin ascensor, pero estamos en planta baja. Nosotros tenemos 4 plantas y no tenemos ascensor. No tenemos ascensor, tenemos 4. Efectivamente, lo que acabas de decir, comparto todo contigo. La ratio muy elevada, no tenemos ascensor. Sí tenemos rampas que se han ido construyendo de la mejor manera posible, con recursos del centro, cuando nos han surgido necesidades. Pero rampas hechas, por supuesto, conforme a la ley de prevención de riesgos. Pero yo creo que es importantísimo que hacemos adaptar, y a los alumnos que tienen dificultad de movimiento, pues los tenemos en la primera planta, en el bajo. Pero ¿qué ocurre cuando los laboratorios están en la segunda planta? ¿Qué ocurre? Es una odisea. Y este año, por ejemplo, tenemos a 3 alumnos. ¿Y qué hacemos? Pues trasladar parte del laboratorio a un aula. Y eso no es. Eso no es, porque es que no se hacen las prácticas como se deben. En fin, es un problema que
estamos, que sí, que la Consejería de Educación quiere realizar las obras lo antes posible y ahí estamos luchando en eso. Entonces yo me voy a lo que decía, ¿cómo te llamas? Que no. Lo primero es entrar en la fiesta. Y si en la fiesta tenemos dificultades ya para entrar, ¿qué hacemos, no? Y ya está. Muchas gracias, Álvaro. Y todo lo demás, pero cuando hay una dificultad de visión y no sabe dónde llegar a clase porque no ve, un braille para saber los pasillos y todo, o zonas donde te indiquen, ¿no?, por dónde ir, o un TEA, pictogramas. Baños que sean diversos, o sea, no solo hombres, mujeres. O sea, son muchas cosas, no solo en movilidad, lo siento. Quiero decir que está claro que las estructuras están fatal, tienen muchos años, yo he trabajado... Sí, yo soy estudiante, ¿eh? Yo he trabajado en una escuela de monitora, ahora estoy estudiando, pero sí que lo veo, en nuestro centro donde yo he estudiado toda mi vida, que tiene 50 años el centro, al final tuvieron que poner el ascensor, pero al final no llega a todos los puntos. Totalmente de acuerdo, o sea, pero igual sí se puede modificar que las clases sean todos en el bajo cuando sabes que tienes alumnos con cierta movilidad. Quiero decir, que no sea solo el poner, o sea, también igual saber, pues tengo tantos ratios, dentro de estos tengo con cierta movilidad, pues igual es otra manera de pensar, no sé, sin más, solo digo, pero que no solo está en movilidad, está también en tema visual, en tema pictogramas... ¿Y qué hay acerca de la accesibilidad tecnológica? Por ejemplo, un campus virtual que no fuera accesible o un vídeo para una persona sorda. Yo iba a hablar también de lo que es la accesibilidad cognitiva, que a veces, y la accesibilidad no solamente lo que es al espacio físico con pictogramas, rampas o demás, sino lo que es la accesibilidad al currículum en sí, porque todo el mundo del ámbito de la educación conoce lo que es una adaptación curricular, pero muy poco se habla de lo que se puede hacer para acceder al currículum sin modificar el currículum, tipo de actividades, ayudas tecnológicas que te permiten, otro tipo de soportes que te permiten acceder de la misma manera al mismo contenido, pero hay que cambiar. Era un poco lo que decía él, ¿qué más te da que María se meta debajo de la mesa? Pues si lo necesita, meterse debajo de la mesa no es nada que le impida acceder al currículum y pueda hacerlo. Entonces, va mucho, o sea, y después, pues eso, en función del tipo de discapacidad, es verdad que se pueden hacer cosas específicas, como puede ser la audiodescripción, en el caso de personas con discapacidad visual, o intérpretes en el caso de personas sordas, o bueno, depende de tal, pero hay muchas cosas que son generales que al final ayudan a todas las personas, no solamente al que tenga una discapacidad. Nosotros tenemos un aula karma, por ejemplo, un aula karma que llamamos, un aula donde cualquier alumno puede ir en un momento determinado y estar allí tranquilo o tranquila, sí. Entonces sirve para alumnos que necesitan meterse debajo de una mesa, lo digo en el sentido de que necesitan aislarse en un momento, estar solos, tomarse su tiempo y luego vuelven. Entonces hemos creado un espacio que hemos llamado Aula Karma, pues bueno, y estamos modificando lo que es el color de los pasillos, espacios donde puedan sentarse y estar un rato y charlar. Intentamos influir en todo aquello que podemos, pero con recursos mínimos, quiero decir que... A mí me ha gustado eso de que llevamos un MacGyver dentro. Entonces, realmente yo pienso que la voluntad en los centros es intentarnos adaptar con todo lo que podemos y con todo. La casuística muchas veces es tan amplia, que los centros o la accesibilidad se transforma cuando tú encuentras el caso particular. Hay casos particulares donde más o menos
pueden estar más o menos estandarizados, como pueden ser rampas o acceso con ascensores o unos baños adaptados, pero hay otros muchos que no. Yo, gracias al COVID y a las líneas online, he descubierto que algunos alumnos con dificultad auditiva les dices, vamos a hacer un Meet. Se ponen sus cascos, tú te pones hablando al lado del ordenador, sin cámaras y sin nada, pero como llevan cascos, te oyen bien. Entonces, claro, al final no es que seamos maravillas ni nada, sino es el MacGyver que sale y dices, tengo un problema, qué recursos tengo y lo intento solucionar. Y entonces ahí es donde intentamos todos hacerlo. Sí, también pienso también la posibilidad de tener una persona. Ayer Lidia Berrojoso hablaba de este mentor tutor, porque el tema es que si el modelo ICF que estabas hablando dice que la discapacidad es algo que, bueno, afecta algo de la persona, puede afectar temporariamente. Por ejemplo, yo puedo vivir una discapacidad en un momento de mi vida. Entonces necesito a alguien en la escuela que puede detectar, se dice en español, reconocer algo que ocurre y ayudarme. Esto yo creo que es muy importante, este papel del tutor/mentor. Pues sí, estos indicadores que habéis estado comentando van muy bien encaminados con la resolución que han hecho unos expertos en discapacidad. Este proyecto que se creó a través del SEPIE, financiado por el SEPIE, es un proyecto Erasmus que se creó para crear una red de universidades inclusivas europeas. Esta red se llama EUNI4All y el objetivo de esta red lo vamos a ir viendo detalladamente, pero gira en torno a crear unos indicadores que nos ayuden a medir si nuestros centros son inclusivos. Los antecedentes de por qué se creó esta red es porque vosotros mismos os habréis dado cuenta de que hay una irregularidad de la transición de las diferentes etapas educativas. Todos comenzamos el colegio, algunos pasan a la ESO, otros menos pasarán a formación profesional, ciclo medios, grado superior o bachillerato, y aún menos personas llegan a la universidad. Y además en Europa, entre los Estados miembros, existen unas estrategias educativas universitarias que son muy dispares unas de otras. Entonces, se ha intentado crear esta red con indicadores para poder medir la inclusión en los centros y que esto no imposibilite llegar a todos a la universidad y realizar una movilidad internacional. Se me ha pasado un poco, pero solo comentaros que quienes forman parte de esta red es Fundación 11 como líder del proyecto y otras 8 asociaciones. No sé si conocéis lo que es el CERMI en España, el Comité de Representantes de la Discapacidad. Pues a nivel europeo es el European Disability Forum y pues nos hemos juntado con ellos y con otras universidades europeas que tienen buenos índices de inclusión. Y ha nacido este proyecto. Los objetivos de este proyecto son promover la movilidad internacional de los estudiantes con discapacidad, animar a todas las instituciones educativas europeas a avanzar en el proceso de la revisión de sus culturas, políticas y prácticas en el marco del derecho a la educación inclusiva, promover la inclusión apoyando tanto al personal administrativo como al profesorado y el proyecto base, que es crear una red de universidades inclusivas, y los beneficiarios son los propios alumnos que desean realizar una movilidad internacional. Los productos intelectuales que ha fabricado esta red de universidades inclusivas, en primer lugar, es lo que hemos estado comentando,
una guía de estándares para la inclusión de universitarios con discapacidad. Los ejemplos que habéis dado son solo algunos de ellos, pero están muy bien encaminados. El segundo indicador es una guía europea de universidades que trabajan por la inclusión de estudiantes con discapacidad. Esto básicamente recoge un ensayo de universidades que han completado estos indicadores, que han completado un cuestionario de autoevaluación para evaluar sus propios centros. Entonces, leyendo esta guía podemos ver su experiencia y el resultado. El producto intelectual 3 es el programa y el contenido de cursos de formación sobre inclusión. Esta guía es muy interesante porque que la leáis para vuestros centros si os interesa dar jornadas sobre inclusión, porque incluye no solo qué personas podrían impartir esta formación, consejos sobre lo que la selección que podríais hacer para elegir este personal, sino que además podéis profundizar a través de diapositivas y a través de contenido sobre la convención que ha estado comentando antes mi compañero Román, y también incluye normas sobre accesibilidad documental que hemos estado hablando y accesibilidad digital, que creo que si todos lo conociéramos sería muchísimo más fácil. Un ejemplo sobre accesibilidad documental puede ser los PDF. Los PDF muchas veces son más fáciles de leer para los lectores, ¿no? Y también, para los lectores de voz, quería decir. También, por ejemplo, el braille, que estén en braille, entre otros consejos que pueden dar sobre accesibilidad digital y documental. Y el cuarto producto que se ha creado en esta red es la plataforma web, a través de la cual los alumnos pueden decir, pues yo soy Antonio y quiero ir a la Universidad de Finlandia. Pero claro, no conozco nada sobre la Universidad de Finlandia, entonces si yo voy en silla de ruedas, pues no voy a saber si tengo un transporte público para acceder a esa universidad, si tiene suelo empedrado el centro histórico de la ciudad o dónde me voy a alojar, si hay una residencia universitaria. Realmente no tengo información. Entonces, realmente las universidades que completan este cuestionario reflejan luego su accesibilidad en la web, y los alumnos pueden a través de un buscador buscar dónde desean realizar su estancia o su movilidad y descubrir si tienen un contacto, porque también tienen un contacto de la unidad de apoyo de la universidad donde pueden escribirles con sus necesidades y ver si es un buen destino o cambiar. El primer producto intelectual de que vamos a profundizar es la guía de estándares, los indicadores de inclusión, que esta es la página web. En primer lugar, os señalamos lo que es la URL, que es euniforallnetwork.com, y ahí en la barra de la izquierda están los productos intelectuales. El primer producto, ahí están los 4, el primer producto es el 1, y clicáis ahí, dais acceso al documento. Sí, he cambiado de diapositiva. Que como teníamos miedo al internet, pues hemos hecho unas capturas de pantalla. Y bueno, el objetivo de la guía de estándares, como decimos, es una herramienta de autoevaluación que las propias universidades o los propios centros educativos completan. Y el cómo se ha creado este listado de indicadores ha sido a través de una revisión de literatura académica. Se ha buscado sobre una serie de conceptos, como pueden ser educación superior, universidad, inclusión, discapacidad, indicadores, y se han basado en revistas especializadas como es la Journal of Diversity in Higher Education, Policy and Management, Journal of Post-Secondary Education. Entonces, un montón de revistas especializadas que a su vez han analizado expertos en discapacidad, porque no olvidemos que todos los socios de este proyecto llevan años dedicados a la investigación y a la docencia de personas con discapacidad. Y el glosario de esta guía de estándares son 38 indicadores y 150 preguntas. Las dimensiones de esta guía, en primer lugar, son las políticas principales institucionales.
Los ejemplos que estabais poniendo antes, la accesibilidad para llegar al centro, la accesibilidad cognitiva, que se ha valorado mucho también en esta guía, la accesibilidad digital, el marco normativo, si existe un plan de gobierno. También en la segunda dimensión sería el acceso a la universidad. La tercera es la vida universitaria y la cuarta es el egreso. El egreso se refiere a evaluar si cómo influye el grado universitario o la formación profesional en estas personas después de su movilidad o de su paso por la universidad. Evaluar si tienen empleo, si no lo tienen, si han realizado prácticas universitarias. Un ejemplo, por si os interesa construir una herramienta de autoevaluación en vuestros centros, sería, en primer lugar, valorar las patas que queréis. Por ejemplo, en este caso, como es una universidad, pues lo que comentábamos. En primer lugar, las políticas, si existe un plan de gobierno, si hay accesibilidad en el centro. En segundo, el acceso a la formación profesional. ¿Qué documentación tienen que complementar los alumnos? Esa documentación es accesible para ellos si, por ejemplo, tienen una discapacidad visual. Por ejemplo, mientras realizan la formación profesional, tienen acceso a prácticas al igual que el resto del alumnado. Tienen acceso a talleres, porque muchas veces no olvidemos que puede haber problemas de accesibilidad en las prácticas formativas y eso puede ser un hándicap. Entonces, lo primero, definir la dimensión de lo que se quiere estudiar. Lo segundo, la subdimensión. Y en tercer lugar, el indicador, que sería la pregunta más directa. En este caso, la cuestión sería, ¿hay un servicio de asesoramiento en la universidad? Lo primero que habría que hacer es describir la pregunta que queremos decir. En este caso, el servicio de asesoramiento sería, la pregunta sería, ¿la universidad cuenta con un servicio de asesoramiento para todos los estudiantes, incluidos, en este caso, bueno, los discapacitados, que está mal dicho, como hemos dicho antes, pero sería incluidas las personas con discapacidad para apoyar su proceso de aprendizaje? En segundo lugar, habría que medir este indicador. Entonces, la medición sería, ¿está por debajo del estándar? ¿Está en el estándar? ¿O está por encima del estándar? En este caso se ha considerado que si no hay servicio, pues está por debajo del estándar este indicador. Si sí hubiera un servicio, pero solo para estudiantes con discapacidad, estaría en el estándar. Hay un servicio de asesoramiento para personas con discapacidad. Y por encima del estándar sería si lo hubiera para todos los estudiantes. Además, esta guía, si queréis realizar vuestra herramienta de autoevaluación, os sirve para saber qué evidencias evidenciarían, valga la redundancia, que ese indicador se cumple. En este caso, pues sería lo obligatorio, lo mínimo, que hubiera un servicio y un enlace o un contacto para poder acceder a ese servicio. Y un plus sería una encuesta de satisfacción sobre los estudiantes sobre ese servicio. Este es un ejemplo de lo que se vería en la segunda guía sobre las universidades que completaron esta herramienta de autoevaluación. El cómo se ha construido esta herramienta de autoevaluación se ha hecho a través de Question Pro, que es una aplicación que te permite crear reportes sobre las respuestas que ha dado cada universidad y enlazarlo para que a cada centro le llegue su propia puntuación. Pero es un ejemplo, como habrá otras aplicaciones que os puedan permitir una herramienta de autoevaluación que, si es solo para conocimiento interno, mismamente os puede servir un Google Forms. Sí. Y por último, dentro de los productos que os queríamos enseñar, también estaba el tercero, profundizar en el tercero, que era el programa y el contenido de los cursos de inclusión, que, como os comentaba antes, se serviría para dar una formación sobre inclusión en vuestros centros y para hablar sobre temas de la Convención y de accesibilidad digital y documental. En este QR podéis acceder a los 4 productos si os interesa y conocer más sobre el proyecto y ponerlo en práctica en vuestros centros si os interesa. Vamos mal.
paso a Ana. Vale. Ahora vamos a dar paso a Ana, que ella es periodista en Servimedia y también es una estudiante Erasmus con discapacidad visual que nos va a contar su experiencia. ¿Ana está conectada, compañeros? Sí. ¿Sí? Vale. Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas Estoy bien, verdad? conectada. Sí. Pues nosotros te escuchamos y te vemos perfectamente, así que cuando tú Vale, yo quieras. también. Yo también os escucho. Bueno, pues, como ya has dicho, yo estudié periodismo, lo estudiaba en la Complutense. Hice mi Erasmus hace ya bastantes años en la Erasmus Hof School, es una universidad de Bruselas. En concreto hice todo el curso de cuarto de periodismo. La verdad es que lo pedí con mucha ilusión porque era una experiencia que había querido tener siempre, y cuando tuve la oportunidad de pedirlo en tercero para cursar cuarto, pues lo pedí en distintas universidades y me lo dieron en esta. Me apetecía mucho, la verdad, y no defraudó. Me gustó mucho la experiencia de vivir allí en Bruselas, me gustó mucho la experiencia de conocer gente de muchos países, de estar conviviendo en una residencia. Y bueno, también conocí, no sé si en estos momentos están así, pero en aquel momento el sistema educativo belga, el sistema universitario belga era diferente del español. Allí, digamos que lo que ahora es Bolonia, que está más instaurado en la Universidad Española, allí estaba más avanzado. Me refiero a que había clases más pequeñas. A lo mejor yo venía de una clase de 120 personas y allí, bueno, pues a lo mejor éramos, no sé, 40, 50, que para mí era como, yo qué sé, volver al instituto. Había también, bueno, era otra manera de trabajar, ¿vale? Con más trabajo, más trabajar por proyectos, más práctico, y aprendí mucho, aunque con lo que más me quedo es con la experiencia con la gente que conocí. Llegar a Bruselas, a ver, o sea, digo que me lo pasé genial, me encantó y bueno, disfruté mucho de ese año, la verdad. Además, creo que me ayudó a crecer como persona y también profesionalmente. Pero bueno, es verdad que cuando llegué, pues era un poco mogollón, porque yo estaba acostumbrada, yo ya había vivido un cambio bastante radical cuando me fui del pueblo donde yo vivía con 18 años, que es un pueblo bastante pequeño, tiene 1000 y pico habitantes, y me fui a Madrid y tuve que aprender una ciudad grande y nueva y a usar el bastón por el metro y el autobús y todo eso. Pero bueno, es verdad que irse a Bruselas pues fue aprender recorridos y una ciudad distinta y nueva. Y es verdad que yo no sé cómo estar ahora. En aquel momento no había ningún programa especial en la universidad para recibir a personas con discapacidad. Así que mis padres se vinieron conmigo ese fin de semana para por lo menos, lo mínimo, aprender el recorrido de casa a clase, de la residencia a la clase. Y bueno, lo descubrimos los tres porque, lógicamente, mis padres no se conocían la ciudad. Nos perdimos, por cierto. O sea, en realidad, ensayamos un recorrido que luego no fue, que da igual, luego no fue el que yo hice porque me explicaron los compañeros que había otras opciones mejores. Fue un poco catastrófica la llegada, nos perdimos bastante por Bruselas, por un barrio industrial, llovía a mares y bueno, cuando yo me acuerdo esa noche ya instalada en mi habitación en la residencia, y yo me quedé asustada pensando que vaya lío en el que me había metido yo solita, que con lo bien que estaba en Madrid, que menudo cacao en el que me había metido. Y mis padres, los pobres, se fueron algo preocupados. Tenían que volar al día siguiente porque tenían que trabajar. Pero, a ver, el caso es que salí a hacerme un té a la cocina y conocí a dos chicos y salimos y bueno, y a partir de ahí, digamos que las cosas fueron a mejor. Bueno, y en general, a ver, hubo momentos menos complicados, sobre todo, pues a veces el rollo administrativo de convalidación de asignaturas. Ha habido momentos complicados, pero mi experiencia fue muy buena. Y luego también porque el segundo semestre
se acabaron las clases teóricas y la gente que nos quedábamos no podíamos, digamos, reingresar al programa regular. Así que hice prácticas profesionales en una revista que estaba pensada para la comunidad hispana de Bélgica y pude estar asistí a sesiones en el Parlamento Europeo, a ruedas de prensa de políticos españoles que venían al Consejo, también había mucha actividad cultural de asociaciones de comunidades migradas. Y bueno, para mí que me dedico al periodismo y me quería dedicar a eso, pues la verdad es que fue un lujo, la verdad, tener esos 4 meses. Así que yo animaría a cualquier persona con discapacidad a hacer el Erasmus. A mí me parece una cosa muy interesante. Bueno, cualquier cosa, interrumpidme, ¿vale? Si queréis preguntar cualquier cosa. Sí quería decir que me parece muy interesante de lo que habéis estado contando, la guía, que la conozco. Me parece muy interesante porque, a ver, sí que es verdad que yo cuando llegué, pues todo lo que se refiere, que a lo mejor es a lo que yo me refería también con temas burocráticos, por ejemplo, a mí en España lo que yo necesito es que los apuntes y los libros me los pasen a braille, bueno, generalmente a formato digital, sonido digital. En Bélgica lo hacen, ¿vale?, para los estudiantes, pero se gestiona de otra manera totalmente distinta. Es a través de los gobiernos municipales y tal. Como yo no era ni soy ciudadana belga, pues digamos que todo el proceso en realidad fue un único libro. No, un único libro, yo tuve que adelantar todo el dinero, ¿vale? Allí el sistema es distinto porque funcionan con mutuas, luego se reembolsa. Que si tú estás allí, si eres una persona empadronada en Bélgica con todo, pues seguro no será tan complicado, pero bueno, viniendo de otro país es un follón burocrático. Yo tuve suerte porque muchas cosas me las facilitaron online los profesores, los compañeros, pero lo que es adaptación de libros sin materiales, pues era muy complicado porque no podía solicitarlos aquí, a la ONCE de aquí, y allí tenía que resolver muchos papeles. Yo digo que esto fue hace 16 años, ¿vale? A lo mejor, no, más ya, 17. El caso es que seguro que esto ha mejorado, pero lo que habláis de disponer de unas guías y de información en la web para que un estudiante sepa lo que se va a encontrar es pues creo que es importante, porque si no tienes que ir improvisando sobre la marcha. Y claro, yo estoy pensando en materiales, pero gente que puede necesitar ayudas técnicas para desplazarse no puede estar a lo mejor esperando meses a que le resuelvan la papeleta. No sé si me explico. Así que me parece que eso seguro se ha avanzado en estos años y me parece que la idea del consorcio y la guía son sin duda muy positivas. Muy bien, Ana, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia y también por hacernos ver lo importante que son los apoyos y las adaptaciones. Y también pues que ojalá en tu época hubiéramos tenido una guía como la que tenemos ahora para conocer centros europeos que son inclusivos y que se adaptan a las necesidades de cada persona. Y saber... Y sobre todo también que sepa la gente con lo que puede a lo mejor y lo que no puede contar y que cada uno también decida. Claro, que podamos elegir cuando tengamos toda la información. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Ana. Nos gustaría por último, porque bueno, es que os queremos contar tantas cosas que no nos da tiempo y ya las horas que son también, dentro de poco nosotros volamos para Madrid. Y seguramente vosotros también tenéis otros quehaceres, pero no nos gustaría irnos sin mencionar otra guía, que es una guía de apoyos y adaptaciones que ha hecho que hizo la CRUE con asuntos estudiantiles junto con la Fundación 11 en el año 2017. Es una guía que sí que es verdad que está enfocada a la universidad, pero que son de ajustes y adaptaciones pues a veces muy sencillas.
y súper extrapolables a la educación, a la formación profesional y a la educación de grados superiores y grados medios, ¿no? Bueno, lo más importante es que os quedéis con el QR de la guía, que podáis verla, que podáis echarle un vistazo. Y nada, la guía contiene, por ejemplo, una serie de 10 indicaciones que viene bien para cualquier tipo de discapacidad, como por ejemplo una muy básica, que no pongas en conocimiento de los demás alumnos las necesidades que tiene esa persona, al menos que ella te haya dado el permiso. Y luego también nos encontramos, por tipo de discapacidad, una serie de adaptaciones. Por ejemplo, una persona con discapacidad física, pero que sea física orgánica. Pensemos en una enfermedad del Crohn. Pues a lo mejor cada cierto tiempo que tenga una crisis va a tener que ausentarse de la clase. O va a tener periodos en los que tenga que salir mucho al baño. Pues esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Luego, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, también no es lo mismo una persona con ceguera total o una persona, por ejemplo, como yo, con una discapacidad visual, pero con resto visual. Cada uno tiene sus necesidades porque cada persona es distinta, y si se dice que cada persona es un mundo, cada persona con discapacidad yo creo que es pues un mundo todavía más extenso. Y también así nos encontramos también con otras discapacidades, como la discapacidad auditiva, que por ejemplo hoy en esta sala está muy bien porque estamos sentados en forma de U, y eso viene muy bien para las personas con discapacidad auditiva, que leen los labios, porque puede ver la cara de todas las personas y así se comunicaría mejor. Luego también hubo una persona que estuvo hablando de personas sordas con la interpretación de lengua de signos, y hay personas sordas, bueno, que creo que fue usted, pero que está muy bien lo que dijo, pero hay también personas sordas que no saben lengua de signos, que la adaptación que ellos necesitan es el subtitulado, por ejemplo. Y también hay otras formas de... Bueno, también tenemos, por ejemplo, aquí las adaptaciones para las personas con TEA y con TDAH, y también para las personas con discapacidad psíquica. Con esto acaba. La guía es más profunda, hay otros tipos de discapacidades y demás, y yo recomiendo que le echéis un vistazo, porque muchas de ellas seguramente que las podéis aplicar. Y una que es muy importante y que seguro que ya lo traéis es la sensibilización y la predisposición que tiene una persona a familiarizarse, o sea, la predisposición que tenéis vosotras y vosotros ya que es vuestro trabajo, con las personas con discapacidad, a familiarizarse con sus recursos de apoyo. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, tiene un perro guía, o si es una persona con sordera y necesita estar en un sitio específico de la clase porque por ahí se entera mejor, estar sensibilizado y concederle esa adaptación. Y nada, simplemente pues eso, queríamos comentar que también tenemos esta guía para que podáis echarle un vistazo. Y por nuestra parte, pues nada más, porque creo que estamos ya en tiempo, y no sé si queréis añadir algo más. Solo que si tenéis alguna duda o queréis que os pongamos otro QR o lo que sea, que también lo podéis pedir. Sí, y que igualmente... que si necesitáis cualquier cosa de parte de Fundación 11, también tenemos una biblioteca digital en la que hay un montón de guías, un montón de recursos o cualquier cosa, que podéis escribirnos. En nuestra página web tenéis un formulario de contacto, ya sabéis cómo nos llamamos, somos Román, Camino y Álvaro. Preguntáis por nosotros o simplemente ponéis vuestro problema, vuestra inquietud, y los compañeros de atención externa sabrán perfectamente a quién dirigiros. Y recordar, ¿qué queréis ser? ¿Portero de discoteca o facilitador? Todos queremos entrar en el garito. Buenas tardes, gracias.